Hoy era el día de hacer historia. Hoy era el día de conseguir tantos títulos como podamos y de conseguir el ansiado título que teníamos entre ceja y ceja, que era la Champions. Solo quedaban 3 temporadas y era hoy o nunca. Pues bienvenidos chicos a la última temporada del Oviedo. Bueno, las 3 últimas temporadas, porque esto termina aquí. Hacemos un pequeño resumen y es que hemos conseguido clasificar al Oviedo por primera vez en su historia para la Champions. Esta es la plantilla con la que vamos a jugar. Esta es la plantilla con la que vamos a tirar para adelante, porque no tenemos más dinero para fichar esta temporada. Así que así se va a quedar el equipo. Y lo de siempre, es hora de ponernos a simular un poco hasta que llegue el primer partido de la Champions y hagamos un pequeño resumen del debut del equipo en la competición europea. Y llegó el momento de debutar en la Champions League. Y es que este va a ser nuestro primer grupo para debutar en la competición. Un grupo complicado porque tenemos al Arsenal, tenemos al Ajax, así que veremos a ver si el equipo es capaz de conseguir la primera o la segunda plaza para pasar a octavos de final. Y después de disputar las primeras 3 jornadas en la Champions, conseguíamos 4 puntos de 9. La verdad es que estaba un poquito mal, pero todavía quedaban los 3 siguientes partidos. Y llegaba el momento de terminar la fase de grupos y pasábamos como segundos con 9 puntos, pero no todo iba a ser tan bonito porque nuestro rival en octavos iba a ser un gran equipo de la Premier como es el Chelsea. Nos tocaba enfrentarnos al Chelsea en octavos de final, un equipo complicado, pero viendo todo lo que había dentro de lo que cabe no estaba nada mal. Y llegaba el momento de jugar los octavos, pero antes íbamos a hacer un resumen de cómo nos iba en la Liga y en la Copa. En la Liga, como podéis estar viendo, íbamos primeros con 57 puntos, 2 puntos por encima del Barça. En la Copa de España estábamos en semifinales, o sea que dentro de lo que cabe de momento se podría venir el triplete, algo complicado pero no imposible, y llegaba el momento chicos de debutar en la Champions. Y llegaba el momento de jugar los octavos de final de la Champions League. Y después de jugar los primeros 90 minutos nos íbamos a ir a Stamford Bridge con un 0-0 y dándole ventaja al Chelsea. Esto no pintaba nada bien. Y llegaba el momento de jugar la vuelta, así que íbamos a simular a ver qué tal le iba al equipo. Y todo eran malas noticias, porque caíamos en octavos de la Champions y nos quedábamos sin seguir jugando la competición, sin opción del triplete y bastante jodido. Pero no pasaba nada porque llegaba la opción del primer título en el club, y es que íbamos a jugar la final de la Copa del Rey frente al Athletic Club de Bilbao. Y la cosa se ponía muy bien porque conseguíamos adelantarnos en el minuto 16 y en el segundo tiempo, en el minuto 63, íbamos a marcar el 2-0. Y llegaba en el minuto 75 la sentencia, y es que nos íbamos a poner 3-0 en el marcador. Y llegaba el hat-trick de Tel y nos poníamos 4-0 en el minuto 85 y solo quedaba ver cómo levantábamos el título. Pero todavía quedaban 8 jornadas para terminar la Liga EA Sport. Estábamos a un punto del Barça, estábamos como segundos, y después de simular 5 jornadas llegaba un partido clave que era jugar contra el Barça porque nos sacaba 2 puntos. Estábamos segundos y si queríamos ganar la Liga teníamos que ganar al FC Barcelona. Y después de simular conseguíamos la victoria, nos poníamos primeros y ya dependía de nosotros mismos ganar la Liga o no. Llegaba la última jornada, empatados a puntos, 79 puntos los dos, jugábamos nosotros fuera de casa y después de perder el partido 2-0 la cosa no pintaba muy bien porque el equipo no celebraba ningún título, así que me temo que el Barça ha ganado, nosotros hemos perdido contra el Sevilla 2-0, así que adiós Liga. Y efectivamente chicos, perdíamos la Liga en la última jornada, dependía de nosotros si no fuimos capaces de hacerlo, así que tocaba pensar en la siguiente temporada
y tocaba hacer fichajes porque había algo que no me gustaba. En esta nueva temporada, chicos, en la temporada número 8, teníamos 153 millones para fichar y tenía que buscar dos posiciones que para mí eran claves. Y una era el extremo derecho y otra era el MC porque no me terminaban de convencer y un defensa tampoco. Así que íbamos a hacer unas búsquedas en el mercado. Y el primero que iba a llegar a las oficinas del club era Rubén Díaz. Necesitábamos ya jugadores con experiencia dado que quedaban 2 temporadas para terminar esta serie. Rubén Díaz tenía 32 años y venía perfecto para la línea defensiva porque además tenía media 90. Y el siguiente que llegaba a las oficinas era un conocido de la liga y es que acabábamos de fichar a Rodrigo, procedente del Arsenal, por 80 millones más un intercambio de un jugador, así que nos salía bastante bien. Teníamos extremo derecho de garantías, así que solo quedaba cambiar el centro del campo. Y llegaba, chicos, el momento de simular la penúltima temporada, así que íbamos allá, vamos a darle y nos vemos ahora a final de temporada. Y llegamos al final de la temporada y hemos conseguido la liga, que ha sido lo único que hemos conseguido para nuestra mala suerte, porque vais a ver ahora. En la Supercopa de España pues ni siquiera llegamos a la final porque nos eliminó el Atlético de Madrid. En la Copa de España llegamos a semifinales y nos ganó el Sevilla en penaltis, pero es que la Champions sí que me ha dolido porque llegamos a las semifinales y nos eliminó el Newcastle en la vuelta por el global. Al final hace un 3-2 y esto sí que me duele, pero nos queda una última temporada para conseguir el título de la Champions. Hemos conseguido la Copa del Rey, hemos conseguido la Liga y solo nos queda el objetivo de conseguir la Champions. Así que vamos a por la última temporada. Y para la última temporada necesitábamos a los mejores jugadores y no podía ser otro que Jude Bellingham, que para mí es uno de los mejores centrocampistas que hay en el mundo, y necesitábamos los mejores para conseguir la Champions League. Y después de todo llegaba el momento ya de debutar en la última temporada, de terminarla con este equipo. He intentado hacer lo más equilibrado posible todo para conseguir la Champions, porque solo tenemos el objetivo de conseguir la Champions, porque es el único título que nos queda para completar los 3 objetivos que teníamos. Así que nos vemos ahora a final de temporada. Y esto era una noticia que no me esperaba, pero tenemos 3 nominados al Balón de Oro. A mí, sinceramente, me haría ilusión que se lo llevase Correa, porque es canterano, porque salió desde abajo, tenía muy poca media cuando empezamos con el club y sinceramente me haría mucha ilusión que lo levantase Correa, pero tenemos 3 oportunidades contra una, así que vamos a ver si se lo lleva alguno de los 3 ahora. Y chicos, hemos sacado un Balón de Oro y es que se la ha llevado Tel. No me extraña con la temporada que hizo. Así que bueno, al menos nos vamos con un jugador que es Balón de Oro, que ya es mucho. Y solo queda simular hasta final de temporada porque seguimos vivos en la Champions. Y llegaba un momento clave de la temporada porque estábamos en semifinales, estábamos contra el Inter de Milán, que por cierto llevo la camiseta, espero que no me jodan. Así que vamos a por el partido de ida y veremos a ver cómo nos va después en el de vuelta. Y después, chicos, de terminar 0-0 en la ida, llegaba el momento de hacer la vuelta. Así que ahora os voy a enseñar el resultado. Y conseguimos el objetivo, chicos, estamos en la final de la Champions. Así que vamos a simular hasta ella y por favor, necesitamos solo este título, necesitamos conseguir el objetivo. Así que vamos a por la final. Y llegaba el día, nos enfrentábamos al Manchester City, teníamos todos los jugadores a disposición, todos contentos, así que vamos para adelante. Y la cosa no empezaba muy bien, chicos, porque en el minuto 22 se adelantaba el Manchester City. Y la cosa se ponía fea porque Miretti nos marcaba el 2-0. Y llegó el momento más duro de la temporada porque perdíamos la final
por un global de 3-0 y nos quedábamos con la miel en los labios. Es duro porque hemos llegado hasta aquí, porque teníamos la ilusión de conseguir el título, pero no ha podido ser. Así que hasta aquí llegan las 10 temporadas con el Oviedo y nos llevamos al menos algunos títulos. Así que chicos, espero que os haya gustado la serie, espero que la hayáis disfrutado, espero que os hayáis divertido. Y nada chicos, ya queda muy poquito para terminar este FC 24, próximamente llegará el FC 25, tendremos nuevas series como esta, incluso mejores. Así que si te ha gustado el vídeo no te olvides de dejar tu like, no te olvides de suscribirte y de activar la campanita, porque aunque haya acabado esto chicos, tenemos más vídeos por el canal. Así que nos vemos en el siguiente.